Bueno, vamos a desglosar esto. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Andrés Filomeno Mendoza, llamado Caníbal de Atizapán. Es, de verdad, uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de México. Para esta charla nos estamos basando en un documental muy completo del Canal del Crimen que expone todo el caso. Y la pregunta que no me deja en paz es, ¿cómo? ¿Cómo un hombre que tus vecinos ven como un abuelito servicial, un activista, pudo ocultar décadas de asesinatos a plena vista? Y ese es justo el núcleo de todo. No se trata solo de narrar los crímenes, que ya de por sí es terrible. Se trata de entender las fallas sistémicas, la indiferencia social que permitió que este horror, pues, que siguiera pasando por más de 30 años. Vamos a analizar al asesino, sí, pero sobre todo el entorno que lo dejó crecer. Todo empieza, o más bien todo explota, el 14 de mayo de 2021. La víctima que lo destapa todo es Reina González. Su esposo, Bruno Portillo, que es comandante de la policía, llega a casa y ella no está. La angustia es inmediata, ¿no? Piensas en un accidente, un secuestro. Y aquí es donde su profesión lo cambia todo. Él no es un ciudadano común que tiene que esperar 72 horas para denunciar. No, él sabe que cada minuto es crucial. Busca en hospitales, nada. Y de inmediato, pues, moviliza sus contactos en la policía de Atizapán. Está operando desde la desesperación, pero con un conocimiento del sistema. Exacto. ¿Y de cómo saltárselo? No hay tiempo para burocracia. Usa la aplicación Find My iPhone y ve que la última señal del celular de Reina está en la colonia Lomas de San Miguel. Y consigue que sus colegas le den acceso a las cámaras de seguridad de la zona. Algo que para cualquier otra persona pues tardaría días o semanas. Es que esto nos obliga a hacer una pregunta muy incómoda desde el principio. Toda esta movilización tan rápida, que al final fue clave, ocurrió porque la víctima estaba casada con un jefe de policía. ¿Qué hubiera pasado si no? Si Reina hubiera sido, no sé, una trabajadora sin esa red de contactos. Sería otro número en la estadística. Tristemente creo que esa es la respuesta. Y bueno, Bruno ata cabos muy rápido. Recuerda que Reina, que tenía una tienda de accesorios para celular, iba a esa zona a hacer negocios con una sola persona, un señor de 72 años llamado Andrés Mendoza. Y se va para allá. Sin pensarlo 2 veces, se dirige a la casa, en la calle Margaritas número 22. Sí, la confrontación debió ser brutal. Mendoza sale, con una calma que te hiela la sangre, y niega haberla visto. Pero Bruno no va solo, va con familiares, y su desesperación es una fuerza imparable. Insiste en entrar. Sin orden judicial, sin nada. La presión es tal que Mendoza al final cede, pero hace un último movimiento. Apaga las luces de la casa, como si la oscuridad pudiera ocultar lo que había adentro. Bruno entra con la pura linterna de su celular, y la escena es de caos absoluto. Cajas apiladas por todos lados, un desorden y un olor. Un olor penetrante como a vinagre y a descomposición. Mientras su cuñado sujeta a Mendoza afuera, Bruno ve algo en el cuarto principal. Debajo de un colchón viejo se filtra una luz, desde el piso. Es increíble esa dualidad, ¿no? Por fuera, el viejito tranquilo del barrio. Por dentro, un caos que era el reflejo de su propia mente. La máscara de normalidad se estaba cayendo a pedazos. Literalmente. Totalmente. Mueve el colchón y lo que hay es una puerta de madera oculta. La abre, y es la entrada a un sótano. El olor que sube de ahí, dice, es insoportable. Una bofetada de putrefacción. Baja por una escalera improvisada y la escena es de una película de terror. Sobre una mesa de plástico está el cuerpo desmembrado de una mujer. Pero no solo eso, está desollado. Perdón que te interrumpa, pero es que hay que detenerse en ese detalle. Desmembrar un cuerpo es, digamos, un acto de ocultamiento, para deshacerse de la evidencia. Pero desollarlo, arrancarle la piel, el rostro, eso es otra cosa. Es un acto simbólico, es posesión, es borrar la identidad de la víctima para quedarte con ella como un trofeo. Es que la descripción es justo esa. Él ve el rostro de la víctima arrancado, colgado como si fuera una máscara, el cuero cabelludo como una peluca. Hay trozos de piel humana puestos a secar. Y es en ese momento que Bruno ve el bolso café que llevaba su esposa. En una grabación que él mismo hizo, se le oye decir con la voz rota, «Es mi esposa, jefe». Y en ese instante, no solo se resuelve una desaparición,
se abre la puerta a un abismo. La meticulosidad de ese horror es la firma de un asesino en serie organizado. No fue un arrebato, era un ritual, practicado una y otra vez. Los trofeos son para revivir el crimen, para mantener el control sobre sus víctimas mucho después de matarlas. Cuando Mendoza se da cuenta de que lo descubrieron, intenta huir, pero Bruno y sus familiares lo someten. Y cuando llega la policía, la reacción de los vecinos es de incredulidad absoluta. No lo podían creer. Para ellos era el Chino, un hombre que parecía inofensivo, siempre ayudando. Había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana del PRD. La fachada perfecta. Un hombre supuestamente comprometido con su comunidad. Y esa fachada no solo lo ocultaba, era su herramienta de caza. Le daba acceso a la gente, generaba confianza. Y él la explotaba. Un asesino organizado no solo organiza el crimen, organiza toda su vida para poder cometerlo. Y en la comisaría, esa fachada se pulveriza. No solo confiesa lo de Reina, sino que suelta una cifra que a todos les parece un delirio. Dice que ha estado matando mujeres desde 1990, a un ritmo de 2 por semana. La policía cree que está loco, claro. La cifra sería de miles de víctimas. Pero su biografía empieza a conectar los puntos. Nació en Oaxaca, en un entorno de violencia con un padre alcohólico. Se muda a la Ciudad de México y tiene 2 trabajos que son clave: albañil y sobre todo carnicero. El trabajo de carnicero le dio el conocimiento técnico, la habilidad para desmembrar cuerpos con una precisión, pues, casi quirúrgica. Y a eso se suma un resentimiento brutal hacia las mujeres, por complejos de su estatura, de sus rasgos. Pero, si ya tenía el resentimiento y la habilidad, ¿de dónde saca el guión para algo tan ritualístico? No se le ocurrió a él. Y aquí es donde la investigación destapó una obsesión que lo define. En 1991, Mendoza fue al cine a ver El silencio de los inocentes. Y la película lo marcó para siempre. En su casa encontraron las novelas de Thomas Harris, las películas en VHS, afiches y el hallazgo más tétrico de todos: un bozal negro, casi idéntico al de Hannibal Lecter, que al parecer usaba en sus rituales. O sea que la película lo inspiró. Cuidado con eso. Es fundamental aclarar esto. La película no lo convirtió en asesino. Los impulsos, el sadismo, todo eso ya estaba ahí, cocinándose desde joven. Lo que hizo el personaje de Hannibal Lecter fue darle un modelo a seguir, un mentor, por así decirlo. Le proporcionó un arquetipo, una figura inteligente y carismática que en su mente retorcida validó sus fantasías de control y canibalismo. Le dio un libreto. Y la excavación en su casa confirmó que no era solo fantasía. Fue un horror a una escala inimaginable. Los peritos encontraron más de 4.300 restos óseos en el sótano y bajo el piso de su casa. El ADN confirmó que pertenecían a por lo menos 19 personas. 19. La mayoría mujeres, pero también encontraron los restos de 2 niños y un hombre. La hipótesis sobre el hombre es que pudo ser un albañil que le ayudó a construir el sótano en los 90s y que lo mató para silenciarlo. ¿Y lo de los niños? Híjole. Añade una capa de crueldad que es casi imposible de procesar. Probablemente iban con sus madres. Entre las pertenencias de las víctimas encontraron credenciales, y así le pusieron nombre a otras 2 mujeres, Rubicela Gallegos y Flor Nínive Vizcaíno. Pero la investigación seguía sacando detalles cada vez más enfermos. Se confirmó el canibalismo, encontraron carne humana en su refrigerador, en sartenes, en platos. Y no solo la consumía él, la vendía y la regalaba a sus vecinos. Les decía que era carne de jabalí que traía de Oaxaca. Pensemos un segundo en la violación que eso representa. No solo les quitaba la vida, sino que convertía sus cuerpos en un producto y engañaba a su comunidad para hacerla partícipe sin saberlo de su ritual. Y a eso se suma la necrofilia. Encontraron 28 cassettes de 8 milímetros y 25 cintas VHS. Él mismo se grababa. Grababa los abusos a los cadáveres, los desmembramientos, el canibalismo. Y con todo esto, la pregunta vuelve a ser, ¿cómo nadie notó nada? Una vecina, Silvia Hernández, testificó que a veces lo veía con ropa manchada de sangre o secando unas tiras de carne muy raras en la azotea.
y nunca dijo nada. Ese silencio de los vecinos es complejo. Puede ser miedo, claro, pero también hay un fenómeno de negación colectiva. Es mucho más fácil, menos perturbador, pensar que tu vecino es raro, es excéntrico, que aceptar que es un monstruo. Porque si lo aceptas, te enfrentas a una responsabilidad compartida, ¿no? A la culpa de no haber conectado las señales. Es más cómodo mirar para otro lado. Pero al horror no se limita al asesino o al silencio de los vecinos. El documental Caníbal, Indignación Total destapó una controversia gravísima que involucra a la propia fiscalía. Al parecer, la fiscal principal del caso, Dilcia García, intentó silenciar a los policías y bomberos, les prohibió hablar con la prensa. Lo cual es una clara obstrucción a la transparencia. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objetivo de controlar la narrativa de esa forma? Aquí viene lo peor. Según el testimonio del propio Bruno Portillo, la fiscalía lo presionó a él y a su familia. Quería que declararan falsamente que su esposa Reina tenía una relación sentimental con Mendoza. El objetivo era que el caso encajara perfecto como feminicidio, para asegurar una condena dura y una triple compensación económica. Y Bruno se negó. Dijo que no iba a manchar la memoria de su esposa. Eso es revictimización en estado puro. Es una de las caras más terribles del sistema judicial, cuando la búsqueda de una victoria legal, de una estadística, pasa por encima de la dignidad de las víctimas. Es usar el dolor de una familia como una pieza en un tablero. Y para colmo, uno de los diarios de Mendoza, una prueba clave, acabó vendido en el mercado negro. Una falta de control absoluta. Durante el juicio, la actitud de Mendoza fue de una frialdad total. Bostezaba, miraba al techo. La única vez que reaccionó fue cuando mostraron en la sala el video que él mismo grabó. Los periodistas que estaban ahí dicen que su reacción física fue de excitación sexual al ver las imágenes. Es la reacción de un psicópata consumado. No hay remordimiento, no hay empatía, no hay culpa. Solo la gratificación de revivir su fantasía de poder. Para él, el juicio no era justicia. Era un espectáculo donde él era el protagonista de nuevo. Y su confesión sobre el crimen de Reina es la prueba de esa desconexión. Cito un fragmento, es muy duro. Comencé a cortarla. Como no se moría, la vi que estaba muy guapa y dije, voy a ver qué pasa. Y comencé a quitarle el rostro, por decir como una máscara. El lenguaje es clínico, deshumanizante. Finalmente, lo sentenciaron a prisión vitalicia por feminicidio. Entonces, ¿qué significa todo esto? La condena es un cierre legal, es necesario, pero no soluciona el problema de fondo. El caso de Andrés Mendoza es un síntoma de una enfermedad social mucho más grande. La vulnerabilidad de muchísimas mujeres y la facilidad con la que sus desapariciones son ignoradas por el sistema hasta que es demasiado tarde. Exacto. El legado es agridulce. Por un lado, la indignación en Atizapán llevó a crear el colectivo Mujeres Vigilantes, un esfuerzo de la comunidad para protegerse. Pero por otro lado, nos dejó la imagen de un asesino tras una máscara de normalidad, una investigación que solo avanzó por el coraje de un esposo y un sistema judicial que mostró su peor cara. Y esto nos lleva a una reflexión final, una que quizá incomode a muchos. El caso demuestra que Mendoza no actuó en un vacío. Hubo una comunidad que, por miedo, por negación, por indiferencia, no conectó las señales. Esto nos obliga a preguntarnos algo. ¿Qué tiene que pasar para que como sociedad dejemos de mirar para otro lado y nos atrevamos a enfrentar el horror que, a veces, vive en la casa de al lado?